Muy buen día. En esta ocasión pues vamos a aprender acerca de la programación en Visual Basic for Application, que es el lenguaje de programación que está incluido en el paquete de Office, especialmente usado en Excel. Bueno, Excel es una herramienta poderosísima que ya incluye dentro de sí una innumerable cantidad de fórmulas de diferentes tipos, financieras, lógicas, de texto. Pero algo que lo hace todavía más poderoso es que nosotros podemos crear nuestras propias funciones, nuestras propias operaciones a través de las macros. Claro que para eso es necesario saber programar. Entonces es lo que vamos a aprender en este día, aprender por lo menos lo básico de la programación de las macros en Excel. Bueno, lo primero que tenemos que aprender es a activar la pantalla de la pestaña de desarrollador o programador en Excel. Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, en primer lugar en Excel vamos a el menú archivo y a opciones. En opciones nos ubicamos en personalizar cinta de opciones. Y aquí tendría que estar seleccionada esta que dice programador. En algunas versiones de Excel esto no dice programador, sino que dice desarrollador. Bueno, es igual. Eso solo cambia de la versión, entonces vamos a seleccionarla y le damos a aceptar. Y eso va a hacer que ya se nos active esta parte de programador o desarrollador en nuestro menú de Excel. Bueno, ya habilitado esto, podemos entrar ya a ver pues la parte de la programación de las macros en Excel. Entonces lo primero que tenemos que aprender es cómo imprimir un mensaje en una casilla de Excel. Es lo básico. Para hacer esto, entonces ya una vez que tenemos activada la herramienta de programador, seleccionamos esta opción que dice Visual Basic, que es el lenguaje de programación incluido en Excel. Bueno, ya que estamos acá, se nos abre una nueva ventana con espacio aquí vacío, una ventana de propiedades, el explorador de proyectos donde tenemos la hoja 1, que es la única que tenemos activa, el libro. Para programar una nueva macro, vamos a agregar un módulo aquí. Entonces, para eso podemos hacerlo de varias formas. Podemos darle clic en insertar, módulo, o aquí también este botón que aparece en esta parte, insertar módulo. El módulo básicamente nos abre un espacio donde podemos escribir nuestro código de programación. Bien, para empezar a escribir el código de programación y en Visual Basic for Application, lo primero para crear una macro es darle un nombre. Y para darle nombre a esa macro, pues utilizamos comando sub y el nombre que le vamos a dar a nuestra macro. Por ejemplo, impresión. Esto debe terminar siempre con unos paréntesis. Y ya nos crea un espacio. De hecho, automáticamente Excel pues nos cierra esta ventana con en sub. Y en este espacio nosotros escribimos nuestro código de programación. Entonces lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, aquí tenemos todavía activo la ventana de Excel. Vamos a hacer que en la celda A1 se imprima el mensaje Hola Mundo, que es lo primero que uno hace, bueno, siempre que aprende un lenguaje de programación, casi por tradición. Entonces para hacer eso, decimos que range, usamos este comando range, que nos sirve para seleccionar un rango de celdas. En este caso solo necesitamos una, que es la A1. Y la igualamos, entre comillas, como es un texto, a el mensaje que queremos imprimir. Y eso ya es nuestra primera línea de programación en Visual Basic. Ahora, para ejecutar esto, vamos a guardar este libro. Y algo importante es que cuando guardemos este libro, lo voy a guardar aquí en el escritorio, es que tenemos que seleccionar aquí en el tipo de archivos, tenemos que seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Esto para que nos permita poder ejecutar las macros que estamos creando en este tutorial. Entonces es importante esto, tenemos que guardarlo con la extensión XLSM. Le damos a guardar. Podemos ejecutar la macro directamente de aquí con este botoncito en forma de play. Si le doy clic acá, pues tendría que ver en la celda A1, ahí estaban, Hola Mundo. O sea, está funcionando la macro. Vamos a borrarlo de aquí. Pero una forma de interactuar no desde el editor de código, sino desde la ventana de Excel, es insertar un control que me permite ejecutar esa macro. Entonces, una vez que estamos en la herramienta programador, vamos a esta opción de insertar y aquí podemos insertar controles de formulario.
Vamos a insertar el control más básico, que es un botón. Insertamos un botón, lo podemos poner aquí en cualquier parte. Inmediatamente Excel nos muestra las macros que hasta este momento tenemos creadas. Solamente tenemos esta, tenemos impresión. Le vamos a dar a aceptar, podemos editar aquí el texto que tiene escrito, por ejemplo, imprimir. Ya una vez que editamos este botón, ahora al darle clic a este botón, automáticamente tendría que ejecutarme la macro y ver Hola Mundo. Entonces ya estamos ejecutando nuestra primera línea de programación y ejecutamos la macro de manera exitosa. Entonces, esto es lo primero, aprender a mostrar mensajes en una celda. Lo hacemos con range, entre comillas, en la celda, igual a un valor. Bueno, tenemos que extender un poco más nuestro conocimiento. Ya aprendimos cómo imprimir un mensaje. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las variables? En primer lugar, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio en memoria, en la memoria de la computadora, y además tiene un nombre simbólico. Por ejemplo, si voy a pedir una edad, pues la variable puede llamarse edad, que está asociada a un valor, es decir, al contenido, a un valor de esa edad. Por ejemplo, si la variable se llama nombre, pues el contenido puede ser Juan, Pedro, María. Este espacio pues contiene una cantidad de información que puede ser conocida o desconocida. Es decir, puede ser un valor ya establecido o puede ser un valor que se espere que el usuario ingrese. Entonces, esto es lo que es una variable, es ese espacio en memoria donde yo puedo almacenar valores. Ahora, en Visual Basic for Application existen diferentes tipos de variables, que vamos a ver los ejemplos. Existe la variable tipo entero, que se utiliza para guardar números enteros, positivos o negativos, pero de un rango de alrededor desde el menos 32.000 hasta el 32.000 positivos. El tipo long, que se utiliza también para números enteros, pero ya de orden de los millones, es decir, este para números enteros más grandes. El single, que se utiliza para números, pero ya con decimales. El string, que se utiliza para cadenas de texto. El boolean, que es verdadero o falso. Y el variant, que es el tipo por defecto. Si usted no define el tipo de variable, por defecto es variant. Es decir, variant acepta cualquiera de los anteriores. Ahora, ¿cómo se utilizan las variables entonces en nuestro entorno de programación? Vamos a verlo a continuación. Vamos a escribir una nueva macro, otra vez sub variables. Escribimos los paréntesis al final y ya nos crea el espacio. Ven que automáticamente también hace la división de cada una de las macros. Aquí, por ejemplo, para definir una nueva macro, usamos el comando dim y el nombre que le vamos a poner a la variable. Por ejemplo, si vamos a pedir una edad, le puedo poner edad y luego el tipo as. Por ejemplo, una edad pide números enteros, entonces sería as integer. Y de esa forma ya definí esa variable. Esa variable está definida, pero no tiene valor. Una vez que está definida, yo le puedo asignar un valor. Puedo decir que edad es igual a 20. Y de esa forma, pues la variable edad ahora contiene el valor de 20. Y así tenemos otros diferentes tipos de variables. Por ejemplo, dim nombre as string. Estoy diciendo que la variable se llama nombre y que el tipo de valor es string. Es decir, lo que va a guardar son cadenas de texto. Por ejemplo, voy a decir que el nombre ahora va a ser igual a, entre comillas, como es una cadena de texto, Juan. Muy bien. Ahora, también puedo determinar variables como números decimales, por ejemplo, el peso as single. Y asignarle también un valor, decir que peso va a ser igual a 178.5. Bueno, y de esa forma se definen las variables y se les asigna un valor con el igual. Ahora, una vez que yo tengo variables y tengo sus valores, podría también imprimir el valor de esas variables dentro de las celdas de Excel. Por ejemplo, de esta forma, range. Vamos a imprimir en la A2 el valor de la celda de la variable, edad. Entonces podría decir que eso es igual a edad. Puedo decir que la A3 sea igual a lo que vale la variable nombre.
y que la A4 sea igual a lo que vale la variable peso. Bueno, ya que tengo esto, vamos a guardar esta macro. Y igual, de la misma forma, podría crearme un botón aquí en Excel que me ejecute esa macro. Vamos a hacerlo, vamos a insertar controles y la macro variables, vamos a aceptar, y aquí le vamos a escribir imprimir variables. Bueno, podemos editar un poco el tamaño del botón también para que aparezca texto completo. Y al darle clic al botón, entonces veo las variables. Miren, 20, Juan y 178.5. Aparecen del formato numérico porque las definí como string y este como single. Y este como es string aparece con este formato que tiene Excel por defecto. Entonces de esa forma puedo imprimir las variables en las celdas. Ahora, estas variables son estáticas porque yo le estoy asignando directamente en el código el valor. ¿Cómo haría para que una variable fuera dinámica? En el sentido de que dependa de lo que ingrese el usuario en determinada celda. Vamos a verlo a continuación. Vamos a hacer ahora, combinado con lo de las variables, aprender algo de la aritmética básica. Vamos a hacer el programa más simple que podemos hacer con variables y con aritmética, que es que ingrese dos números, lo sume e imprime el resultado. Vamos a hacer entonces otra macro, vamos a llamar suboperación. Y ya que hemos aprendido acerca de las variables, vamos a aprender la aritmética básica. La aritmética básica en Visual Basic for Applications son suma, resta, multiplicación, división y residuo, que se expresa por mod. Para suma usamos los signos de más, menos, para multiplicación el asterisco, para división la pleca y para residuo el mod. Vamos a verlos cada uno de ellos. Entonces vamos a imaginar aquí en nuestra celda que tenemos aquí el primer número, lo ingresaríamos en la B8, segundo número, y resultado. Vamos a hacer una tablita aquí para ver el resultado de la macro que vamos a crear. Bien, entonces los valores lo estaríamos tomando de la B8, la B9 y en la B10 estaríamos imprimiendo el resultado. Entonces vamos a regresar a nuestra macro de la operación. Entonces lo primero, definamos las variables. Vamos a ingresar dos números, entonces sería dim n1 as. Vamos a usar single porque puede ser que se ingrese decimales. Vamos a definir dim n2, el segundo número, as single. Definamos el segundo, donde se va a guardar la respuesta, dim resultado as single. Bien, ahora, ¿cómo asignamos lo que el usuario escribe en una celda a una variable en Visual Basic? Bueno, decimos lo siguiente, n1 va a ser igual a lo que valga range de B8. Ahora, para que podamos obtener el valor, decimos punto value. De esa forma estamos diciendo que lo que tenga ingresado el valor de la B8 se va a asignar en la variable n1. Hacemos algo similar con la n2. La B9 punto value. Ahora hacemos la operación, decimos que la variable resultado va a ser igual a lo que valga, por ejemplo, hagamos una suma, n1 más n2. Y ahora para imprimir el valor de esa suma, decimos que la celda, o sea, range B10, va a ser igual a la variable resultado. Vamos a probar la macro, está guardada. La macro se llama operación, entonces vamos a hacer otro botoncito aquí en Excel que nos ejecute esa operación. Herramienta programador, insertar, botón. O sea, operación.
a escribir calcular. Vamos a ingresar los números, por ejemplo 3 y 4. Al darle calcular, ven, me sumó, imprime el 7. O sea, está obteniendo los valores que ingresé aquí, es decir, esto ya lo hace dinámico. Ingreso 12 y 4, pues imprime 16. Entonces ya hace dinámica la ejecución de esta macro. Ya no son variables estáticas, sino que yo las estoy ingresando en mi hoja de Excel. Ahora, si quiero hacer otro tipo de operaciones, pues si en lugar de una suma, pues quiero una resta, pues sería este signo. Si en lugar de una resta sería una multiplicación, pues sería por. Si guardo esto y vuelvo a ejecutar aquí la macro, vamos a ver que ahora pues multiplica, ¿no? 12 por 4, 48. Si quiero hacer una división, pues sería pleca. Probamos. 12 entre 4, 3. Y la última operación aritmética que podríamos hacer también aquí es el residuo. El residuo se obtiene con el comando mod. Mod lo que me devuelve es el residuo de la división de n1 entre n2. Probémoslo con el número que tenemos, los números que tenemos ingresado ahí. Que sería 12 entre 4, el residuo es 0, porque es una división exacta. Si aquí tuviera, por ejemplo, 5, entonces el residuo es 2, ¿verdad? 2 entre 5, pues es 2, sobran 2. Es el residuo de la división. Bueno, y de esa forma aprendimos ya a obtener los valores a partir de las celdas de Excel y hacer operaciones aritméticas con ellos, que es fundamental. Bueno, demos el siguiente paso para aprender. Cuando uno aprende a programar, lo primero que es hacer esto, no hacer aritmética básica. Lo siguiente es hacer decisiones simples y decisiones anidadas. Bueno, ¿cómo hacemos las decisiones aquí en Excel? Por ejemplo, imaginémonos que necesitamos sacar, vamos a hacer aquí un nuevo valor, un número, y al ingresar este número, ejemplo 20, lo que sea, vamos a imprimir que me imprimen esta celda si el número es par o impar. Vamos a hacer esta operación sencilla, porque solamente tiene dos posibilidades, o el número es par o el número es impar. Es una decisión simple. Entonces, cuando tenemos este tipo de condiciones en la programación, donde un resultado puede tener dos posibles valores, necesitamos una nueva estructura que se llama las decisiones. Ahora, las decisiones en las macros se escriben de la siguiente forma. Vamos a hacer entonces una nueva macro que le vamos a llamar par impar. Ahora, ya sabemos, necesitamos entonces obtener el valor del número. El num igual, as, puede ser, vamos a trabajar con enteros, entonces integer. Guardamos lo que el usuario escribió en la celda, decimos entonces range, que la celda pues sería en este caso la B13 y el resultado en la B14. Entonces la B13 punto value. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es par o impar? Bueno, tendríamos que dividirlo entre 2. Si su residuo es 0, entonces es par. Y si no, es impar. ¿Cómo expresamos eso en lenguaje de programación? Diríamos if, que es la condición, es el si condicional. Luego la condición siempre va a una condición. La estructura básica de las decisiones es esta. If condición, la condición siempre es comparar si es mayor, igual, mayor, menor, distinto. Entonces, lo que ocurre si esto es verdadero y si no, else, lo que ocurre si esto es falso. O sea, son estas dos posibilidades, la decisión más simple. O es verdadero o es falso. Bueno, entonces, aquí sería si al dividir el número mod 2, o sea, al dividirlo entre 2, si eso es igual a 0, entonces significa que el número es par. Entonces vamos a imprimir directamente ya en la celda range B14. Vamos a igualarlo a es par. Ahora, si no, diríamos else, imprimiríamos range en la B14, imprimiríamos entonces que es impar.
Tenemos que cerrar esta estructura con end if. Y de esa forma ya cerramos la condición. Vamos a guardar la macro. Y vamos a insertar ese botón para ejecutar esta macro. Entonces vamos a insertar nuevamente estructura. Par impar. Y aquí le vamos a escribir verificar. Bueno, entonces con 20 debería imprimirnos, pues es par, ¿verdad? Si yo escribo aquí 21, es impar. Bueno, ¿qué está haciendo aquí internamente? Pues el lenguaje de programación me está verificando. Está dividiendo 20 entre 2, el residuo de 0. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero. Pues como es verdadero, ejecuta esta línea. Con el 21 entre 2, el residuo de 0, esto es falso. O sea, esta condición siempre puede ser verdadera o falsa. Cuando es falsa, entonces se va a ejecutar el else. El else entonces va a imprimir que es impar. Bueno, esta es una condición bastante simple, pero podría tener estructuras de condicionales un poco más complejas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo más de 2 posibilidades? Aquí solamente tengo 2, o es par o es impar. Veamos otro ejemplo. Mira que tengamos una edad y tengamos una observación. Queremos que, dependiendo de la edad, si es menor a 12 años, por ejemplo, que nos imprima que es un niño. Si es entre 13 y 18, que nos imprima que es adolescente. Y si es mayor de 18, que nos imprima que es adulto. O sea, ahí tenemos 3 posibilidades. O es niño, o es adolescente, o es adulto. Entonces, menor a 12, de 12 para abajo, niño, de 13 a 18 es adolescente y de 19 en arriba, pues adulto. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer ese tipo de condiciones? Bueno, para eso vamos a crearnos una nueva sub aquí. Vamos a escribir sub observación. Tenemos que pedirle edad. Bueno, tenemos que guardarle una variable, edad as integer. Y obtenemos lo que el usuario escribió en la celda, en este caso en la celda B17. Y ahora empezamos con las condiciones. La primera condición, entonces empezamos por el rango menor. Decimos, si la edad es menor o igual a 12, entonces, then, ¿qué pasa si eso es verdadero? Va a imprimir en la celda B18 el mensaje niño o niña, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos la siguiente condición? Porque aquí ya no es solamente 2 posibilidades, sino 3. Para hacer otra condición, usamos else if. O sea, si no, entonces hace otra condición y verificamos otra condición que diría la edad si es menor o igual a 18. Si es menor o igual a 18, entonces, vamos a ver, falta el then aquí. Entonces, ¿qué pasa si cumple con esto? Si esto es verdadero, el range de la B18 va a ser igual a adolescente. Podríamos hacer más else if si tuviéramos más condiciones, pero como ya solo tenemos otra posibilidad, que es si no cumple con ninguna de las 2 anteriores, entonces es adulto. Entonces diríamos un else range. Siempre vamos a terminar estas decisiones ahora anidadas, así se llaman estas condiciones, ¿no? Cuando son anidadas, ponemos if condición, sentencias, else if, y podemos colocar la cantidad del if que necesitemos, pero siempre terminamos en un else. O sea, si no se cumple ninguna de las anteriores, entonces siempre tenemos el else. Nos imprimiríamos en la B18 que este pues es un adulto. Y cerramos con end if. Guardamos. Y vamos a ejecutar entonces esta macro.
Bueno, escribimos una edad, por ejemplo, 7 años. Imprime como ves el mensaje, pues que es un niño. Si imprimo 15 años, pues imprime es un adolescente. Y si imprimo 30 años, es un adulto. Entonces nuestra macro está funcionando perfectamente. Entonces, lo que está haciendo aquí es que verifica la primera condición. Por ejemplo, con una edad de 20 años. ¿20 es menor a 12? No, esto es falso. ¿Cómo es falso? Evalúa la siguiente condición. 20 es menor a 18, también es falso. Como también es falso, entonces ejecuta el último else, imprime pues es adulto. Con 15 años, ¿15 es menor a 12? No, entonces evalúa el siguiente else. ¿15 es menor a 18? Sí, es verdadero. Entonces, por tanto, imprimiría adolescente. Y de esa forma entonces funcionan las condiciones anidadas en Visual Basic for Application. Bueno, esto solamente es una introducción para que veamos los conceptos básicos de la programación y orientada pues a Excel. Claro que hay más conceptos más amplios como las funciones, como los bucles, que también podemos ir aprendiendo, pero este es un video nada más introductorio para que aprendamos algo de programación aplicada a nuestras hojas de Excel. Bueno, entonces hasta aquí el video, espero que te haya gustado y que puedas seguir aprendiendo más sobre las dimensiones tan grandes que tiene Excel como herramienta de desarrollo.